Esto le va a explicar mejor el ingeniero Rogelio, porque me pidió que yo no explique todavía, que muestre nomás. Él va a explicar bien después. El sistema, yo no estoy grabando, ¿verdad? No, no estoy grabando. Bueno, voy a grabar de la siguiente parte nomás, luego, cuando comience su clase nomás. Lo que está diciendo es que este es el sistema que vamos a usar, ¿verdad? Es el sistema CPM, que se basa básicamente en agarrar unas cuantas actividades, ¿verdad? Ustedes tienen que sacar estas actividades de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Ustedes saben que el estudio solo le va a tardar 7 días, el análisis de costos le va a tardar tantos días, el proyecto estructural le va a tardar tantos días, y en base a eso van armando esta red, que es una red de actividades, ¿verdad? La red está compuesta por nodos y por actividades. Los nodos son las pelotitas y las actividades son las flechitas, ¿verdad? Hay unas ciertas reglas que tienen que cumplir estas, estas flechitas, ¿verdad? Y estos nodos, ahora que podemos ver rápidamente. Bueno, cada flechita es una actividad en este método. Y cada nodo es lo que está acá, ¿verdad? En el nodo van a haber 4 fechas. Una fecha A, que es una fecha más próxima de terminación, que simplemente es la primera fecha en la que yo puedo terminar una actividad. Está B, que es la fecha más próxima de inicio, que realmente es la primera fecha en la que puedo comenzar la siguiente actividad. C, que es la última fecha en la cual yo puedo terminar la actividad de la izquierda. Y D, que es la última fecha en la que puedo comenzar la actividad de derecha para no salirme de mi cronograma. Vamos a repetir de vuelta. Las flechitas son actividades, ¿verdad? A este nodo llega una actividad y sale una actividad. Por decirles un ejemplo cualquiera. Vamos a mirar acá. Yo no puedo hacer mi proyecto estructural de fundaciones sin haber terminado mi estudio de suelo. Primero tengo que hacer mi estudio de suelo para hacer después mi proyecto de estructuras. No puedo hacer al revés, ¿verdad? Bueno, y acá lo único que me dice esto es que esta flechita, vamos a suponer que esta de la derecha, yo no sé si es mi mouse, si no me ven, ahí se ve. Si la flechita A es la actividad en la cual la actividad estudia solo, por ejemplo, y la flechita que sale de la derecha es el cálculo de las fundaciones, ¿verdad? Entonces, A es la primera fecha en la que yo puedo terminar mi estudio de suelos. Yo veo y analizo, yo puedo terminar ya el 10 de febrero. B es la fecha más próxima de inicio mi, de mi actividad siguiente, ¿verdad? Vamos a ver qué necesito yo para hacer el cálculo de las fundaciones. Y primeramente necesito el estudio de suelo y necesito hacer el análisis de cargas de mi estructura, ¿verdad? No puedo hacer mi fundación si no he visto todavía mi análisis de carga de la estructura, ¿verdad? Por hormigón 2 viene después hormigón 1, ¿verdad? Porque primero hacen el análisis de carga con la viga, la losa, el pilar y después se van a la fundación, ¿verdad? Entonces yo tengo dos cosas que terminar antes de hacer mi cálculo de fundación. Entonces, vamos a suponer que yo termino el 10 de febrero, ya tengo mi estudio de suelo, pero mi análisis de carga voy a tener recién el 14 de febrero. Entonces, ¿cuál es mi primera fecha en la que yo puedo comenzar a hacer mi cálculo de fundaciones? Y recién el 14 de febrero, porque por más de que el 10 yo ya tenga mi estudio de suelo, mientras yo no tenga mi análisis de carga, yo no voy a poder comenzar la actividad siguiente, que es el cálculo de las fundaciones. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre fecha más próxima de terminación y fecha más próxima de inicio? La fecha más próxima de terminación es la fecha en la que yo voy a terminar cada actividad. La fecha más próxima de terminación del estudio de suelo sería el 10 de febrero, porque el 10 de febrero yo ya voy a tener terminado eso. Pero inclusive yo puedo terminar mi estudio de suelo recién el 14, que va a ser mi última fecha de terminación, porque ahí recién yo voy a tener mi análisis de carga. O sea, si es que yo termino recién el 12 mi estudio de suelo, no pasa nada porque recién el 14 voy a tener mi análisis de carga. Y después está la última fecha de inicio, que sería la última fecha en la que yo puedo comenzar una actividad. O sea, le estoy diciendo muy a grandes rasgos, después van a ver mejor todo, ¿verdad? Pero, en resumen, hay 4 fechas que ustedes tienen que tener en cuenta por cada nodo. A, que es la primera fecha en la que ustedes pueden terminar una actividad, en este caso el estudio de suelos, pueden terminar ya el 10. Pero ¿hasta cuándo pueden terminar? Y pueden terminar hasta C, que es la última fecha de terminación, que es el 14, que es el día en que recién les van a entregar el análisis de carga de la superestructura. Bueno, después lo mismo con B, ¿verdad? Ustedes podrían comenzar ya
la actividad de la derecha, pero recién después de tener todo lo que necesitan para comenzar esa actividad, ¿verdad? Por ejemplo, mirando acá en un ejemplo que está acá abajo, tenemos aquí estudio de suelo, análisis de costos, estudio de suelo de la actividad A, análisis de costos de la actividad B. El proyecto estructural de fundaciones va a ser el C, que está acá C, ¿verdad? No sé si se ve. Selección de proveedores y contratistas va a ser el D. Selección del orador va a ser el E, ¿verdad? Y F va a ser ejecución de las fundaciones. Para ejecutar las fundaciones, ¿qué necesitan? Necesitan C y E. ¿Qué es C? Y C es el proyecto estructural de fundaciones. Ahora no puedo hacer mi ejecución si todavía no tengo el proyecto. Y E, que es tener ya el orador listo, ¿verdad? Que haya ya un lugar donde puedan estar mis personales. Haciendo este análisis, ¿verdad? Haciendo esta red, le estoy mostrando lo que van a dar, no le estoy explicando cómo hacer todavía estos numeritos, ¿verdad? Yo de acá salgo que necesito 27 días para terminar mi actividad C. Y necesito 44 días para terminar mi actividad E. Eso es lo que está en pantallita, ¿verdad? ¿Cómo se calcula eso? Van a ver después. Yo les estoy mostrando nomás lo que van a ver. Si necesitan 27 días para terminar la actividad C y 44 para terminar la actividad E, ¿cuál es el primer día en el que ustedes pueden comenzar su actividad F? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién prende su micrófono? ¿Quién me tiene algo? A ver, a ver, a ver. Ahí. 45. En mi teléfono porque no sé quién está hablando. Eh, Aquí el día 45. a partir del día 45, ¿verdad? Bueno, realmente acá ponemos día 44. Normalmente el mismo día ponemos ya que se puede comenzar. Generalmente, ¿verdad? No se pone ese día siguiente, pero sí. Ese es el chiste. Acá en esta pelotita se pone el primer día que vos podés comenzar la siguiente actividad. O sea, el día 44 recién vos podés comenzar esta actividad 50. Esta actividad F, quiero decir, que sería este caso, ¿verdad? La ejecución de las fundaciones. Entonces, vos realmente esta actividad C no hace falta, no estás tan apurado en calcular, en hacer esta actividad C. Esta actividad C, ¿cuánto es el proyecto estructural de fundaciones, verdad? Vos podés esperar un poquito más inclusive para comenzar esta actividad. ¿Por qué? Porque tenés tiempo de sobra, ¿verdad? No hay apuro para comenzar porque esta es tu actividad crítica. Sí, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es van a calcular eso para cada nodo. Lo que hacen es para este nodo, calculan cuánto dura la actividad, después van a ver cómo calculan eso, ¿verdad? Y van sacando esos tiempos, ¿verdad? Y al final lo que hay que llegar es a calcular esto que se llama la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades que no tienen retraso? O sea, las actividades que si ustedes se retrasan en eso, van a estar, ¿no? ¿Cómo se dice? Van a estar retrasándose en su proyecto. Ustedes, estas actividades que son parte de la ruta crítica, son las que tienen que cumplir. Estas otras se pueden retrasar, ¿verdad? No hay problema con eso. Y ese es el concepto de lo que van a ver este semestre, al menos para el primer parcial, ¿verdad? ¿Alguna duda? Profe, antes que continúe, ¿te puedo decir algo? ¿Sí o no? Eh, no se está grabando la clase. Ah, bueno, pequeño temita. Bueno, ya se empujó un ratito.
Bueno, ahí vamos otra vez. Holgura libre es B menos A. Sería esta B menos A, la fecha más próxima de inicio menos la fecha más próxima de terminación. Como dijimos, la fecha más próxima de terminación es la primera fecha en la que yo puedo terminar una actividad. Volviendo acá, ¿verdad? La fecha más próxima de terminación de la actividad C es el 27. Yo puedo terminar ya el 27, pero mi última fecha de terminación, ¿cuándo es? Y es el 44, porque yo puedo terminar hasta el 44 si quiero. Porque si termino el 20, puedo terminar ya el 27, pues si termino el 30 no pasa nada, ¿verdad? Es como su trabajo práctico del seminario, ¿verdad? ¿Cuál es su fecha última de terminación? Y el día que tienen que entregar, ¿verdad? ¿Y cuál es su fecha más próxima de terminación? Y si quieren ya pueden terminar hoy, ¿verdad? O sea, depende de ustedes, ¿verdad? No se les retrasa si terminan hoy o terminan el sábado. Pero si terminan después de la fecha de presentación, ya están con retraso. Esa es la diferencia entre A y B. Ahí se, ¿verdad? Y la ruta crítica es simplemente aquella en la cual la holgura total es la menor posible. O sea, ustedes van a calcular después C menos A de cada actividad y el que le dé menor valor en la ruta crítica va a ser el de la ruta crítica, ¿verdad? Si alguien habló, ¿me escucha mal? Bueno, creo que nadie habló. Nadie habló. Bueno, se escucha mal nomás. Bueno, lo otro que me pidió el profesor que les muestre. Lo otro. Están viendo la presentación ahora, ¿verdad? Porque ya os vi que preguntó si estaban presentando. Hay algunas reglas que hay que cumplir para la representación de secuencias, ¿verdad? ¿Qué significa que que a un nodo llegue una flechita y de ese nodo sale una flechita? Significa que la actividad B es la predecesora de A. Bueno, es tipo directo. ¿Qué significa que de una flechita salen muchas flechitas? Y significa que A le precede a B, a C y a D. Esto es como un jueguito, es tipo un jueguito que ustedes tienen que hacer su diagrama. ¿Verdad? Este diagrama no es de datos, este diagrama de acá tienen que hacer ustedes. Pero es tipo un jueguito, es une con flechas que hacen ustedes. Que después se complica, ¿verdad? Pero es un tipo un jueguito. ¿Qué significa tener tres flechitas que llegan a un nodo y que de ese nodo salga una flechita? Y bueno, que A le precede a B, a C y a D. Y en este caso se usan líneas de puntos, a esto se le llama actividad ficticia. ¿Cuándo se puede usar? Por ejemplo, si C le precede a D y a A, pero B le precede solamente a A. Entonces, acá yo sé que a llegan B y llegan C. ¿Por qué? Porque acá yo puse con línea punteada uno que sale de C también, que de este nodo, ¿verdad? Y de vuelta, esa es otra forma, ¿verdad? Es bastante intuitivo, la verdad, ¿verdad? La flechita que sale es porque está saliendo ahí, ¿verdad? Y si es que le llega una flechita es porque depende de esa actividad. No sé si a grandes rasgos se está entendiendo lo que decimos. Justamente acá está la actividad ficticia, ¿verdad? Que la actividad ficticia está identificada por líneas punteadas. Las actividades ficticias no tienen tiempo. Cada una de esas actividades tienen tiempo. Por ejemplo, si B es hacer el plano le va a llevar 5 días. Si A es imprimir el plano le va a imprimir, le van a tardar un día en imprimir, ¿verdad? O sea, todas estas actividades tienen un tiempo que está asociado a esa actividad. También pueden haber sucesos ficticios, ¿verdad? Eso van a ver más adelante, eso es un poquito más complicado ya. ¿Cuándo se puede usar? Por ejemplo, acá en este caso, cuando tenemos que A y B le preceden a C, B precede a D. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si haces esto, está mal, ¿verdad? Porque si haces esto de la izquierda, estás diciendo que a D le preceden A y B. Estás diciendo que para hacer D, primero tuviste que haber hecho A y tuviste que haber hecho B. Lo cual es incorrecto, ¿verdad? Por lo que está acá. Entonces, creas un suceso ficticio. Los nodos son sucesos y las flechitas son actividades. Bueno.
Y después ya son ejercicios de ejemplo, ¿verdad? Ya son ejercicios de ejemplo después. No sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre esto. Ejercicios propuestos también para que practiquen. La consulta, algo que no quedó claro. Como digo, esto van a ver bien a lo largo del semestre. Esto van a ver en 4 clases por ahí con el ingeniero Rogelio, ¿no? En un día ya van a dar todo. Sino que van a dar como detenidamente. Un día van a dar como esta parte, otro día van a dar cómo sacar los tiempos, otro día van a ver cómo hacer la segunda parte y después cómo calcular esta ruta crítica. Básicamente todo eso es el contenido del primer parcial. Y el segundo parcial es algo parecido de vuelta, pero es con PERP, que es un sistema parecido a CPM, pero ya tiene la diferencia de que usa un poquito de probabilidad. Entonces ya no es más que cada actividad tiene un tiempo fijo, sino que la actividad A tiene una probabilidad del 90% de terminar en el tiempo establecido. Hay actividades que capaz tienen más una probabilidad de ocurrencia en un periodo un poquito más largo, ¿verdad? Hay actividades que no sabemos si vamos a terminar en una semana o en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces, el PER lo que hace es, en vez de trabajar así, con cantidades exactas, trabaja con cantidades, eh, ¿cómo se dice? Variables, ¿verdad? Ahora, en la vida real, probablemente ustedes no van a hacer esto, ¿verdad? Van a usar un de project o project libre o project, el otro project o Excel o algo así, ¿verdad? Pero la idea de esto es que entiendan la teoría nomás luego, no es que van a practicar en la vida real haciendo esto, ¿verdad? Sino que en la vida real probablemente van a hacer nomás ya project, ¿verdad? Que le va a facilitar, por primero tienen que aprender project. Pero bueno, en resumen es eso. No sé si no hay ninguna duda sobre esto, entonces podemos ver la siguiente parte que me pidió el profesor que les muestre. Profe, Sí, no sé si explicaste, pero ¿qué es actividad y suceso ficticio? sí, bueno. Actividad ficticia es una actividad que realmente no sucede, pero que usamos para correlacionar dos actividades nomás. Por ejemplo, en este caso tenemos una actividad B y una actividad C. Una actividad A y una actividad D, ¿verdad? 4 actividades. ¿Me estás siguiendo acá en este cuadrito? Sí, te sigo, profe. Acá, por ejemplo, vos tenés que A va a depender de B y de C. Y D va a Sí, depender solamente de C. D va a depender solamente de C. Entonces, vos acá, si es que usás un solo nodo, ¿verdad? Si es que haces que B y C lleguen al mismo nodo y del mismo nodo salgan A y D, vas a estar diciendo que D depende de B y de C. Pero, a ver un poco cómo estaba C. C le precede a A y a D, ¿verdad? Y B le precede solamente a A. B no le precede a D. Entonces acá, por ejemplo, se usa una actividad ficticia. Es una actividad que no tiene tiempo, es una actividad que realmente no existe esa actividad. Es simplemente para correlacionar dos actividades nomás. Es simplemente para decir que A depende de C que se usa esta actividad ficticia. Solamente para eso. Ustedes realmente cuando hagan los ejercicios de CPM, van a ver que si agregan actividad ficticia es muy fácil solucionar el problema. Porque van a agregar nomás 80.000 actividades ficticias para correlacionar los nudos, ¿verdad? Y nos van a complicar. Ahora en el examen el profesor suele pedir resolver el ejercicio usando la menor cantidad de actividades ficticias. Entonces ahí tienen que pensar más bien cómo hacer el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo acá. Acá, por ejemplo, hay una actividad ficticia. ¿Por qué? Y porque C depende de A y de B, pero D depende solamente de B. Entonces yo sí o sí tengo que usar dos nodos diferentes acá para el inicio de C y para el inicio de D. Entonces acá meto una actividad ficticia. Yo no sé si mi mouse se ve. Mi mouse se ve ahí al... Parece que sí, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces ahí se mete una actividad ficticia. Acá se mete una actividad ficticia. Acá. Acá se mete una actividad ficticia. ¿Para qué? Para decir que C depende también de B. Porque si no, yo tendría que sacar de acá ya C, ¿verdad? Pero ahí no voy a tener la actividad A también llega a C y voy a tener que tener dos flechitas que llegan al mismo nodo y eso no se puede hacer. Está prohibido que dos
flechitas salgan de un mismo nodo y lleguen al mismo nodo. O sea, no pueden estar en paralelo ahí. No sé si se entiende esa vaga explicación de qué es actividad ficticia. Es una actividad que no existe, pero es simplemente para unir dos nodos. No sé si se entendió eso, más o menos por lo menos. Gracias. De nada. Y lo otro que me consultaste es el suceso ficticio, ¿verdad? Suceso ficticio es parecido. El suceso ficticio se usa en este caso. Por ejemplo, si A y B preceden a C, ¿verdad? Acá. Y si B precede a D. Acá, por ejemplo, en este caso, eso otra vez acá. En este caso, ¿qué pasa? En este caso, vos tenés que A y B le preceden a C y B le precede a D. Si vos haces esto, está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá decís que C y D, S y D son actividades que vienen después de A y B. Pero está mal porque D viene después de B nomás. No viene después de A y de B, solamente después de B. Entonces acá usar un suceso ficticio. Un suceso que no tiene duración tampoco, no tiene tiempo, nada. Se usa solamente para hacer una desviación acá. Acá creas también una actividad ficticia correspondiente, ¿verdad? Solamente para poder crear esta actividad. Porque si no, no tenés forma de correlacionar esto. ¿Entiendes? También es como una actividad ficticia, un suceso que no tiene tiempo ni nada. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ah. Pues, acá yo tengo ejemplos que, pero eso van a ver con el profesor, ¿verdad? Pues sí, tengo por acá. Acá, por ejemplo, le voy a mostrar nomás de manera rápida, ¿verdad? No van a ver todavía, después van a ver con el profesor esto. Así ustedes lo que comienzan es, por ejemplo, marcan la primera actividad, ¿verdad? Una actividad, la actividad 4, ¿verdad? De ahí sale otra actividad B, una actividad D y una actividad E. ¿Por qué? Y porque todo esto, todas estas actividades D, B y C dependen de A, ¿verdad? B, C y D dependen de A, entonces por eso sale de acá C, D y B, ¿verdad? Después E sale de B, acá G sale de B y de D. Entonces yo uso acá una actividad ficticia para relacionar que G sale de B y de D, porque solamente así puedo decir que G depende de B y de D, ¿verdad? Lo mismo acá con F que depende de B, de C y de D. Entonces depende de B, pero no voy a hacer que B vaya hasta C porque D ya depende luego de B. Entonces de D nomás ya digo que depende de D y de C, ¿verdad? Entonces ahí sigue sigue ahí la ruta crítica. H depende de E, de F y de G. Entonces de E, de F y de G, ¿verdad? Que sale de ahí. Y depende también de F, de E y de G. Entonces sale de ahí, ¿verdad? Y lo mismo con J, depende también de los tres, ¿verdad? Acá miro de qué depende de E, de F y de G. Entonces sale también de los tres. K depende de H nomás, entonces va a salir de acá, de verdad, del siguiente de H. M va a depender de K y de I. ¿Por qué? Y porque acá dice eso, ¿verdad? Y N depende de I y de K también. Entonces, por eso. Acá P depende de I, de J y de K. Y acá justamente llegan K y J y acá llega J. Acá llega J, ¿verdad? Acá I, K y acá J. Y ahí sale P. L depende de H, entonces L va a salir acá de H. Y acá justamente este suceso pasa a ser un suceso ficticio. ¿Por qué? Porque de este suceso no sale ninguna actividad. Salen solamente actividades ficticias. Entonces ahí se vuelve un suceso ficticio. Esa definición de suceso ficticio queda mejor. Un suceso ficticio es un nodo del cual no sale ninguna actividad. Solamente salen actividades ficticias. ¿Por qué? Porque yo este nodo ya no tengo ninguna actividad que sale. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que Q depende de P y de N. Y R depende de M, N y L. Entonces, como de N dependen dos actividades que yo no puedo unir de un solo nudo. O sea, yo no puedo hacer que de acá salgan R y Q. Entonces, necesariamente ahí uso un nodo
Uno, Profe, sí, y ese N2 no puede llegar ahí donde llega P1 también. hasta acá. Sí, Vamos y a de suponer ahí que hacemos sale eso, la... ¿verdad? Vamos a suponer que hacemos Sí, eso. Pero tened en cuenta que R depende de que primero se termine N, ¿verdad? Y que primero se termine M y L. Entonces, no voy a poder sacar yo de acá una R, porque, o sea, ya, porque no se va a poder unir la red ahí, no va a poder salir R de M, de N y de L. De estos tres pues se tienen que terminar para comenzar R. Si vos no terminás estos tres, no puedes comenzar R. ¿Entiendes? Como lo dije, es sí, tipo un profe. jueguito, Profe, tipo un jueguito hacer esta red. Cuando practiquen van a ver que es hacer un jueguito, ¿verdad? Porque van a probar después. Yo para hacer este tardé 5 horas por ahí en probar las combinaciones posibles, ¿verdad? Pero una vez que tengan práctica, en un ratito sacamos. ¿se me escucha, profe? ¿Me escucha? ¿Y cómo quedaría la ruta crítica y cuál sería? ¿O la ruta crítica se divide en este No, la caso? ruta crítica al final recién se calcula. Voy a mostrar rápidamente, ¿verdad? Cómo se calcula, después vamos a ver mejor, ¿verdad? Aquí. Ah, y no sé, o sea, uno puede hacer proceso inverso. Primero dibujar la ruta crítica y en base a eso ir desprendiendo la actividad ficticia y los sucesos. No se puede. Porque una vez que vos llegas ahí, después tenés que llenar la red. Pues no tengo por acá. No, la red. Una vez que vos llegaste acá, ¿verdad? Ya dibujaste toda tu red, ¿verdad? Ya pasaste ya la primera parte que es hacer el jueguito. Este es tipo un jueguito, ¿verdad? Es un jueguito que no tenés que unir todos los puntos para que te salga, ¿verdad? Para que cumpla esta condición, ¿verdad? Tipo un crucigrama, pero de flechitas en vez de palabras, ¿verdad? Entonces tienes que hacer que se cumpla todo esto. Bueno, es tipo un, no sé cómo se llama ese jueguito que era así de unir puntos. Bueno, no sé cómo se llama ahora, pero no importa. Una vez que vos tenés todo esto, ya hay ya una parte matemática, tu dibujito, ¿verdad? Ya una parte matemática que es completar los numeritos que están ahí, ¿verdad? Que tampoco es nada de otro mundo. Es simplemente completar. ¿Cuál es la primera fecha en la que yo puedo terminar esta actividad? La primera fecha en la que yo puedo terminar esta actividad es 4. Y la última fecha y también 4 porque no tengo nada más, ¿verdad? Entonces, directamente ahí viene aquí. Ya sin querer. Como le digo, no se preocupen porque esto es lo que van a ver en todo el semestre. Tipo, esto van a ver a lo largo de todo el semestre. No es que hoy pretendo ya que entiendan todo, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es van a ir completando acá el cuadrito, ¿verdad? Acá 4 más 4 8. 8 es el primer día que pueden terminar esa actividad. Y como no hay otra actividad, acá ya viene 8. Acá 4 más 2 6. Entonces, esta actividad ustedes pueden comenzar esta actividad G1, ¿cuándo pueden comenzar? Ustedes hacen 4, ¿verdad? Hacen 4, en 4 días hacen esta primera actividad. Después de 4 más 4 días terminan esta actividad. Esta es un ficticio, entonces no tiene duración y este tiene 2 días. Entonces 4 más 2 días. En 6 días van a terminar estas actividades y en 8 días estas actividades. Entonces, esta actividad G1 recién pueden comenzar el 8, ¿verdad? No pueden comenzar el 6 porque el 8, este todavía no terminaron. Y así sucesivamente se va completando esta tablita. En el examen tienen una hora para hacer todo esto, ¿verdad? Y de la misma forma la actividad 2 puede retrasarse para llegar a los 8 días también. Dice que la actividad A4 y la actividad D2, como dijiste, duran 6 días. Y la Sí, actividad A4, B4 y la ficticia, ahí suman 8. O sea que yo mi sí, actividad D2 yo puedo retrasar 2 días. exactamente, ese es el concepto. Vos podés retrasar 2 días esta actividad de 2. Ok. Y ese número, ustedes llegan acá al final, ¿verdad? Ustedes, completar esto es sencillito, ¿verdad? No tiene nada de otro mundo, ¿verdad? Es completar, ya pillaron ya lo cómo hacer. Ustedes completan esto y después hacen lo contrario. Acá al final ponen cuál es su plazo para terminar la obra. Vamos a suponer que es 22 días también, ¿verdad? Que justito le va a completar el tiempo. Y ahí lo que hacen el proceso inverso nomás. Restan el último día menos el tiempo final que tienen y van ahí para saber cuál es la última fecha en la que pueden comenzar la actividad. Porque el proceso inverso nomás lo que se hace después. Si ustedes acá, vamos a suponer que no era 22, si ustedes tenían 30 días y esta actividad dura 4 días,
30 menos 4 acá sería 28, ¿verdad? Entonces, esta actividad R4, ustedes inclusive pueden comenzar el 28 para terminar en fecha, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que 4 días nomás le va a durar. Pero en este caso está suponiendo que es 22, ¿verdad? Suponiendo que en 22 días tienen que terminar, ustedes esto necesariamente van a tener que comenzar el 18 también. Y ahí van haciendo el proceso inverso nomás. El proceso inverso nomás es lo que se hace después. Sencillito, ¿verdad? No hay nada otro mundo. Y después se calcula este número menos este número. Y eso es realmente el peri. Eso que hace rato no sé quién habló, hace rato dijo, puedo retrasar día 4, la actividad D2, y sí, se calcula eso al final. ¿Cuántos días puedes retrasar cada actividad? Y los días, las flechitas donde vos tenés el menor retraso posible es la ruta crítica. En el caso de que estos dos números coincidan, la ruta crítica es aquella donde todos los números son 0, ¿verdad? Porque son los días donde vos no te puedes retrasar. Entonces, esta sería la ruta crítica. En palabras resumidas y cortas, ¿verdad? Entonces, vos sí o sí tenés que seguir en estas actividades, vos no te puedes retrasar. Te atrasas en estas y ya vas a tener atraso, ¿verdad? En cambio, en esta actividad K, por ejemplo, puedes retrasarte un día. En la actividad N2 puedes retrasarte 2 días. En la actividad G1 puedes retrasarte 4 días. Una consulta, profe. Sí, Acá yo estoy viendo que tu ruta crítica se trazó a través de tus actividades reales, vamos a decir, y tus actividades ficticias. Sí. ¿Puede pasar también tu ruta crítica por un suceso ficticio? sí puede pasar, puede pasar. Sí puede pasar. Ok. Puede pasar. Sí. Puede pasar. Y así, ¿verdad? Como les digo, estos numeritos, cómo calcular, van a ver mejor con el ingeniero Rogelio, ¿verdad? Ya que él es el experto en ese tema. Pero el concepto de lo que van a calcular es simplemente al final saber cuántos días pueden retrasar cada actividad, ¿verdad? Esto normalmente se hace con Project nomás, ¿verdad? Ya no sé. Este cálculo antes se hacía a mano porque no había computadoras, ¿verdad? Pero hoy en día ya puedes hacer más rápido con Project. Pero el chiste es que se pueden hacer a mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que sepan nomás de dónde sale, ¿verdad? ¿Así alguna duda sobre esto? Igual si no les queda claro, no se asusten porque como les digo, van a ver muchísimo todavía esto. Prácticamente todo el semestre va a ser esto nomás luego. Todas las clases van a ser esto nomás. Entonces, no se preocupen si es lo que nos queda claro, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, ahí me dijo el profe que se va a conectar ya. Parece. Ya un poco. Esperemos un ratito. Está encargado en esta clase porque por motivos de fuerza mayor. Seguí nomás, Aldo. Dale, profe. Le estaba mostrando a ellos primeramente la parte de las redes, ¿verdad? De lo que van a estar dando en el semestre contigo. Una introducción de para qué sirve el CPM y qué es lo que se busca con la cátedra, ¿verdad? Ahora les voy a presentar el material que me pasaste, este material. Ya creo que dejé de presentar mi pantalla. Se sigue presentando, ¿verdad? Sigue presentando. Bueno, ahora sí Ahí vamos a verlo. Ahí está. Ahora vamos a ver esta segunda parte, que es las clases de hoy en sí, ¿verdad? Bueno, voy a presentar esto de vuelta. Bueno, vamos a hablar un poco de conceptos a ser tenidos en cuenta para la organización de una obra, ¿verdad? Cualquier cosa, si quieren prender su micrófono, si quieren interrumpirme o si quieren comentar algo, escriban nomás en el chat y acá yo voy a ver desde mi teléfono si están hablando, ¿verdad? Bueno, a ver, ahí está. Algunos conceptos a tener en cuenta para la organización de una obra que son importantes tener, ¿verdad? Tenemos la parte de organigrama de obra. El organigrama de obra es muy importante definir porque en el organigrama de obra tiene que estar quién va a ser el encargado de la obra específicamente, si es que la obra es muy grande, tiene un
superintendente de obras, o si la obra no es tan grande, ¿verdad? Con un residente capaz ya es suficiente, ¿verdad? Pero igual se necesita un asistente, un administrativo, se necesita de alguien que va a estar como encargado del depósito, se necesita de alguien que se va a encargar de la parte de instalaciones. Es simplemente cómo definir las actividades dentro de la obra, ¿verdad? Esto, por ejemplo, también, como no sé si los que estuvieron ayer habíamos visto un poco de la parte de EDT, ¿verdad? De cómo distribuir las actividades dentro de la obra o dentro de cualquier proyecto en realidad. Y a cada actividad asignarle un responsable, ¿verdad? Es muy importante que para cada actividad que se va a hacer dentro de la obra o dentro de cualquier proyecto en realidad, porque esto no es solamente para obras, para cualquier tipo de proyectos, estén bien definidos cada uno de los responsables que van a estar a cargo de los proyectos, ¿verdad? Eso en cuanto al organigrama de obra. Hay un grupo al que le toca exponer sobre este tema de organigrama de obra, que probablemente va a explicarnos un poco mejor cómo hacer ese organigrama de obra. Luego viene el esquema organizativo. El esquema organizativo es el esquema de organización de la empresa en sí, desde el consejo directivo hasta las zonas operativas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también eso para organizar la obra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una organización donde tengamos un consejo directivo, donde solamente el gerente sea, por ejemplo, un ingeniero y el resto de la empresa no sean ingenieros, sino que sean, por ejemplo, de otra área, que una empresa donde todos sean ingenieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la empresa no son todos ingenieros, probablemente para cada trabajo haya ya un ingeniero responsable, ¿verdad? Por darle un ejemplo, hay empresas donde la oficina técnica tienen en obra, ¿verdad? Donde todos los planos, donde toda la organización, donde todos los certificados, donde todos los cronogramas, donde todos los documentos de obra se tienen en obra. Hay otras empresas donde todo eso tienen en oficina, ¿verdad? Donde en oficina, por ejemplo, tienen un ingeniero que se encarga de la obra tal, ¿verdad? Y otro ingeniero que se encarga de otra obra. Es simplemente la forma en la cual se organiza la empresa, ¿verdad? Que ya depende de la empresa, ¿verdad? Depende de su presupuesto y depende del tipo de hora que maneja, ¿verdad? Si es que sos una empresa que tenés que construir 10 hospitales o tenés que construir 50 escuelas en el Paraguay, no vas a tener una oficina técnica en cada escuela, vas a tener una oficina técnica central en obra, desde donde vas a administrar las distintas escuelas, ¿verdad? O por lo menos uno por departamento y de ese departamento administras 10 escuelas o 15 escuelas, ¿verdad? Depende un poco también del tamaño de la obra y del tipo de obra, ¿verdad? Ahora, si vas a hacer una ruta, no puedes desde la oficina nomás irte a medir cuánto ya se hizo en cada mes, ¿verdad? Probablemente desde una ruta de 100 kilómetros vas a tener que tener la oficina ahí en zona de obra, ¿verdad? Vas a tener que tener ese esquema organizativo de prácticamente una oficina en obra. Bueno, después vienen los tipos de contrataciones, ¿verdad? Esto se refiere un poco a la parte de los distintos tipos de contratos que uno puede tener en obra, ¿verdad? Por ejemplo, la que dice de administración, uno puede en la parte de obra, ¿verdad? Subcontratar algunos rubros, por ejemplo, la parte de instalaciones eléctricas puedes subcontratar si querés, ¿verdad? Si te conviene o no, puedes analizar eso. Hay cosas que sí o sí vas a tener que subcontratar, por ejemplo, los ascensores, ¿verdad? Vas a tener que subcontratar, vas a tener que subcontratar la parte de instalaciones de cámara de circuitos cerrados, ¿verdad? Porque cuando damos esas cosas, la parte de instalaciones de aires, probablemente vas a tener que subcontratar si es que estás haciendo, a ver un poco, si estás haciendo un puente, ¿verdad? Probablemente vas a tener que subcontratar a la empresa que te construya las vías prefabricadas, ¿verdad? Porque probablemente vos no vas a tener la capacidad, ¿verdad? De hacer eso. Y así, ¿verdad? Hay muchos, hay que tener en cuenta eso a la hora de organizar la obra. Estamos todavía en el proceso de organizar, todavía no comenzamos la obra. Estamos analizando todo lo que vamos a tener que hacer a lo largo de la obra, ¿verdad? A ver, luego hay un poco otro tipo de contratos especiales que podemos tener. Tenemos que tener en cuenta también todo lo que sea la parte, el ingeniero Rogelio quiere opinar sobre esto. Sí, lo que quería nomás comentar es de que todo esto que está exponiendo Aldo está muy bien, excelente. Yo lo que quería decirle es que esto se tiene muy en cuenta para la visita a obra, especialmente
porque vamos a elegir una obra importante que lo van a hacer, creo que se está tratando con el ingeniero Nagy, que va a ser el encargado de eso, un hombre con experiencia ya en obras, y también comentarle, ¿verdad? Que cada uno de estos, como yo le había dicho el miércoles pasado, que esto más bien se refiere a la programación de una obra. Nosotros no nos vamos a detener mucho en los detalles técnicos, entonces estos tipos de contrataciones tenemos que preguntar, estas son las preguntas esquemáticas más o menos. Aldo le está explicando más o menos cómo suele ser. Ahora, cuando usted, en forma general, los casos que se presentan, administración cuando uno paga por día, a destajo cuando uno paga por metro cuadrado, metro cúbico, y los contratos especiales que son, ¿verdad? Aire acondicionado, instalaciones especiales de cámara, Tigo, Claro, etcétera, todo ya otro tipo, ¿verdad? Fibra óptica, todo, esas ya son contrataciones especiales, a mi criterio. Y también el tema de la instalación de una piscina que comúnmente no lo hace nomás en una empresa especializada. Entonces, vamos a poner bien en cuadro. Él está desarrollando muy bien todos los pasos que vamos a seguir. Lo que ustedes tienen que concentrarse es en este esquema, porque esto suele ser un tema de examen que yo suelo poner y digo, ¿cuáles son los conceptos a ser tenidos en cuenta por la organización de una obra? Esto es lo que quiero que me pongan para ver si entendieron bien. ¿Está claro? O sea que es muy importante de que esto se tenga muy bien en cuenta y que vamos a decir que esto se vaya aprovechando bien. Y en la obra que van a visitar son sobre estos temas, es lo que ustedes van a hacerle la consulta al encargado de esa obra. El que le va a llevar probablemente el ingeniero Nagy y ustedes van a concentrarse en cada uno de estos puntos. Nada más. Gracias, profe. Bueno, después, este tema también es muy importante, el de movimiento de transportes dentro de la obra y su entorno, ¿verdad? Seguramente ya se acuerdan ya del clásico examen de construcciones 2, me parece que era, ¿verdad? Donde, ¿qué pasa si es que tenemos un problema de entrada de nuestro transporte, por ejemplo? ¿Verdad? Ustedes, antes ya de hacer la obra, tienen que ver por dónde van a entrar los vehículos, por dónde van a entrar los camiones, tienen que ver si no hay una ordenanza municipal que prohíba que en esa zona circulen camiones pesados, o si es que solamente en cierto horario pueden circular los camiones en la zona, ¿verdad? Todo esto tienen que tener en cuenta, tanto en la obra como en su entorno, ¿verdad? Un problema, por lo que tuvimos una vez en una obra, era que tenían que hacerse, creo, una escuela en la zona de Itagua, en la zona ya más alejada del centro de la ciudad, y hubo un sobrecosto de casi 40 millones. ¿Por qué? Porque no había forma de meter los materiales a la zona de obra. Entonces, eso ya de entrada hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si es que el camino está muy feo para llegar hasta ahí, tenés que ver la forma de cómo vas a meter los materiales, ¿verdad? O sea, de todas formas vas a tener que meter los materiales. Pues lo único que tenés que tener en cuenta ya es ese sobrecosto a la hora de hacer tu presupuesto, ¿verdad? Porque si no tuviste en cuenta ese problema, al final estás absorbiendo vos como constructor ese sobrecosto, ¿verdad? Y en general para cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? No solamente para obras, sino que para cualquier proyecto hay que tener en cuenta los materiales, el transporte, ¿verdad? Bueno, esto es más que nada para obra, ¿verdad? Porque si se dedican a la parte de consultoría, transporte no es un problema tan grande, ¿verdad? Pero que están para obra tienen que tener en cuenta tanto el transporte interno de la obra y el transporte externo de la obra, ¿verdad? ¿Cómo sería el transporte interno? Y si tengo una obra muy grande, tengo que ver cómo voy a hacer para mover mis materiales dentro de la obra, ¿verdad? Porque si es que me traen los materiales de afuera, me dejan en la entrada, pero mi obra está a 100 metros de la entrada, voy a tener que de vuelta a un sobrecosto en pagarle a alguien para que me alce ese material y me lleve hasta la obra, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el movimiento de transportes, tanto dentro de la obra como en su entorno, ¿verdad? Es algo que tengo que tener en cuenta ya antes del inicio de la obra. Luego vienen los tipos de seguros adoptados, ¿verdad? Los tipos de seguro serían los diferentes tipos de seguro que uno tiene que contratar, ¿verdad? Generalmente, cuando se trabaja con el Estado, por ejemplo, estos tipos de seguro ya están dentro del pliego de bases y condiciones. Ya son unos seguros fijos que te piden. Por ejemplo, te suelen pedir seguro de mantenimiento de la oferta. Por el simple hecho de presentarte, vos ya tenés que mantener ya
ya tenés que contratar un seguro para mantener tu oferta. No es que vos te presentás a la licitación, ganaste y después te das cuenta que había sí donde te iba a alcanzar la plata antes de comenzar. Y ahí ya no hay caso, ¿verdad? Ya el seguro, si es que vos decís, bueno, ¿saben qué? No voy a poder presentarme, el seguro te paga lo que te pagaron o una cierta suma que suele estar en el pliego. Después, otro tipo de seguro que hay que tener para cualquier tipo de obra, están los seguros contra todo riesgo, que son los seguros en el caso de que haya un problema en tu obra, en el caso de que haya algún desperfecto, en el caso de que haya un accidente, ¿verdad? Que te cubre esos tipos de problemas, ¿verdad? Que son seguros que te piden sí o sí. Cuando trabajas con el Estado, vos no podés cobrarle al Estado. Al Estado se le cobra por medio de certificados. No sé si ya vieron esas construcciones o van a ver el semestre que viene, pero se cobra por certificados. Vos si tu seguro no está al día, no puedes cobrar al Estado. O sea, eso es algo que sí o sí tenés que prever y tenés que contratar y tenés que poner en tus costos, porque si tú pones el costo de seguro, ahí vas a tener problemas. Otro seguro que te piden siempre es el seguro contra daños. Ahora, si es que vos entregas tu obra tiene que estar asegurada por lo menos, ponerle que depende del contrato, ¿verdad? 1 año, 5 años, 10 años, contra futuros desperfectos, ¿verdad? También tienen que haber seguros personales, que es el seguro personal, el IPS, ¿verdad? Tienes que tener, todos tus personales tienen que tener IPS, ¿verdad? No puedes tener personales sin IPS, aunque normalmente se tiene, ¿verdad? Pero no debería de pasar eso, ¿verdad? Todos los personales deberían tener seguro, porque ¿qué pasa si tu personal no tiene IPS y sufre un accidente? ¿Quién va a tener que cubrir el costo? Y el constructor, aparte de que se expone a problemas legales, ¿verdad? Aparte de que se expone a irse a la cárcel si que se le muere o que es su constructor. Esperemos que no pase nunca, ¿verdad? Pero es algo que nuevamente hay que tener en cuenta, ¿verdad? El seguro contra el seguro del IPS hay que tener en cuenta. Y también el seguro contra incendios, ¿verdad? Porque puede incendiarse su obra y tienen que tener ahí por eso el seguro. Generalmente el seguro contra todo riesgo ya incluye un seguro contra incendios, ¿verdad? Entonces, por ahí ya les puede cubrir eso. En resumen, lo que acá queremos que entiendan es que ustedes tienen que saber los tipos de seguro que no hace falta que sepan cuáles son los tipos, pero tienen que saber que hay seguros que van a tener que adoptar. ¿Y de dónde sacan esa información de qué seguros van a tener que adoptar? Y generalmente del pliego de bases y condiciones ya luego. Ahí ya les va a decir qué seguros ustedes necesitan. Generalmente, ya sea licitación pública o privada. Generalmente eso está fijo y está definido. Luego, ¿verdad? Esto es algo que sí o sí hay que tener en cuenta antes de iniciar la obra, ¿verdad? No podemos iniciar la obra sin tener los planos y los proyectos constructivos, ¿verdad? Comenzar la obra tenemos que tener todo definido ya. ¿Por qué? Porque el problema clásico es que se comienza la obra con planos preliminares, después va cambiando eso a medida que pasa la obra y ya vienen los problemas, ¿verdad? Porque si no tenemos todo previsto desde el comienzo, después se complica. Lo ideal es tener tanto los planos de proyectos antes de la obra, o sea le hacen los proyectos de arquitectura, el encofrado, y si hay una estructura metálica, la estructura metálica ya verás todo bien definido, los planos de soldaduras, todo lo que sea necesario ya tiene que estar antes de que comience la obra. Y también los planos especiales, ¿verdad? Planos de alarmas, de aire acondicionado, de incendio, de gases y otros. Todo eso tenemos que tener en cuenta antes de comenzar la obra. Luego, esto, ¿verdad? Que esto van a ver, como les mencioné, lo que estamos viendo hace rato, el sistema de programación, que sería antes de comenzar la obra, también nosotros ya tenemos que tener una programación de la obra, ¿verdad? Y acá dice sistema porque no es solamente programar la obra, no es que solamente es, hace rato vimos cómo hacer el CPM, ¿verdad? Haces el CPM antes de que comience la obra. Y no es que haces el CPM y dejas ahí, ¿verdad? Tenés que hacerle un seguimiento para ver si es que estás cumpliendo ese seguimiento, si estás cumpliendo con tus fechas, si no te estás retrasando y tenés que prever ya qué es lo que vas a hacer si es que te atrasas con las fechas. Eso antes de comenzar la obra vos ya tenés que tener el sistema de cómo vas a hacer. Que va a haber un encargado que se va a encargar justamente de verificar que todo está avanzando en orden y ya tenés que tener un plan de investigación de qué hacer en el caso de que te vayas atrasando con las fechas.
A eso se refiere este sistema de programación, avance, corrección de fechas y otros. Luego, acá hay dos temas que son más complejos, ¿verdad? Uno es el sistema de adjudicación, sistema de concurso o licitación. Hay muchos sistemas de contrataciones de profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, está el sistema de licitación pública nacional, ¿verdad? Donde hay de vuelta el sistema por costos unitarios o por suma alzada. Voy a poner como ejemplo el Estado ahora, porque es lo más común. Cuando el Estado te contrata, te puede contratar por precios unitarios. ¿Qué significa por precios unitarios? Que te dice, bueno, mi mampostería más a hacer a 5.000 el metro cuadrado, ¿verdad? Ahí no tenés problemas, porque si es que tenés 100 metros de mampostería, vas a cobrarle esos 100 metros cuadrados de mampostería, ¿verdad? Pero la otra forma es por suma alzada, que te diga, por todas las mamposterías yo te voy a cobrar 10 millones. Y vos entonces ya tenés que prever cuánto es lo que vas a hacer de metro cuadrado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si al final vos previste 50 y había sido son 100, ¿verdad? Si es que es por precio unitario no hay problema, porque si es que hay más de lo que se previó, te van a pagar ese más. Pero si es que es por suma alzada, no te van a pagar eso de más. Otra modalidad es que sea por precio unitario, pero con un precio máximo, ¿verdad? Muchas veces pasa que es por precio unitario, pero tiene un precio máximo. Y la gente calcula todo su precio unitario y ve que ya pasó el precio máximo. Y ahí el Estado ya no te va a pagar esa diferencia. Y en general, no solamente el Estado, ¿verdad? Una empresa privada tampoco te va a pagar de más si es que ya pasa el precio máximo, ¿verdad? Por eso hay que tener en cuenta cuál es el sistema de adjudicación. No es lo mismo hacer un edificio por suma alzada que hacer un edificio por global, ¿verdad? Inclusive hay otro sistema que es más complicado que el de llave en mano, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre llave en mano y suma alzada? La diferencia entre llave en mano y suma alzada es que en llave en mano vos tenés que buscar tu propia financiación. Por ejemplo, la Costanera Sur, que se va a hacer ahora, tenía que comenzar ya el año pasado, pero creo que por hoy pasó para este año, es una obra que es por llave en mano. Entonces, la empresa que va a hacer esa obra, que me parece que es TIC, van a tener que financiarse ellos mismos toda la obra. Y recién al terminar la obra van a entregarle al Estado esa obra y ahí recién les va a pagar el Estado. Entonces, si ustedes van a hacer una costanera por llave en mano, aparte de prever toda la parte técnica, tienen que prever quién les va a dar la financiación. En este caso creo que el Banco Mundial o el BID, no sé quién es el que les va a dar la financiación, entonces ellos tienen que buscar su propia financiación. En cambio, si es por suma alzada, por más de que ya haya un precio global para la obra, cada mes a medida que van avanzando les paga el Estado. Entonces no se tienen que financiar completamente ustedes. Además que el Estado le da también un anticipo, ¿verdad? Pero tienen que tener en cuenta que generalmente cuando se trabaja con el Estado tarda en pagarte. No es que te paga tan rápido, sino que tarda 1 o 2 meses en pagarte, entonces tenés que prever también de dónde vas a sacar el dinero en ese tiempo. No tirarte nomás y decir, no, pero si es que yo termino la obra ahora, ¿cuál es el problema clásico? El Estado te da un anticipo del 20 al 30% de lo que vas a hacer. Y en general, luego cualquier obra privada también, ¿verdad? No solamente el Estado, la obra privada también es así. Inclusive para hacer un cálculo estructural te pagan un anticipo para que comiences y después te pagan todo, ¿verdad? Todo prácticamente es así. Pero tenés que tener en cuenta de que no necesariamente te van a pagar en ese tiempo en el cual te dijeron que te iban a pagar. Entonces, tenés que tener una fuente de financiación externa, tenés que tener un colchoncito ahí para poder salvar esos meses en los cuales probablemente no estés recibiendo dinero. Después vas a recibir todo ahora, pero va a haber un periodo de tiempo en el cual vas a tener que ver cómo financiarte, ¿verdad? Por eso es Pero importante. está, Sí, pero profe, está el tema de los intereses, también el tema de que ellos no te paguen a tiempo, según nos comentaron sí, en construcciones. sí, te pagan intereses, pero te van a pagar después. O sea, vos vas a recuperar con intereses lo que te debe el Estado. Pero ¿qué haces en ese periodo de tiempo en el cual no te están pagando y vos tenés que pagar a tu personal, tenés que comprar materiales? ¿Qué pasó? ¿Alguien quería opinar? El problema es, discúlpame, vos, me voy a meter un poco ahí. El problema se suscita cuando realmente se presenta esos atrasos, porque el Estado en las contrataciones, el interés que paga es demasiado bajo. O sea, establecer una demanda en contra del Estado, por ejemplo, por atraso en los pagos o presionarle, qué sé yo, es prácticamente no ganas nada. O sea, ese es uno de los problemas serios que tenemos
los constructores a veces, ¿verdad? Cuando entramos en una licitación y estamos expuestos a eso. Lo ideal sería, ¿verdad?, de que el, se cumpla, ¿verdad? Se cumpla y se cumpla en el plazo. Entonces, ustedes no van a necesitar de recurrir a los bancos, a los sobregiros, a los anticipos para poder solventar todos estos gastos. Ese es el tema, ¿verdad?, referente a este tema. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, opinar. Yo quería un poco referirme al punto de este, la parte de seguros adoptados. Resulta ser que yo no sé si en algún momento hablaste del tema de el relevamiento total que hay que hacer de la zona, porque hay edificios, no tocaste esa parte. Bueno, eh, es importante hacer un relevamiento total de la zona porque a veces los edificios de acuerdo a los departamentos está reglamentado que deben de tener un número de estacionamiento para cada departamento. Los edificios en altura comúnmente más importantes tienen por lo menos 2 estacionamientos por departamento. Y hasta 3 también uno puede, ¿verdad?, adquirir, ¿verdad? Y eso tiene a veces su cuenta corriente catastral, tiene todo totalmente independiente. Es muy importante porque uno a veces va al subsuelo y entonces tiene que hacer un movimiento de tierra. Entonces, al haber el movimiento de tierra, los especialistas del suelo le llaman descompresión. Hay una descompresión de la zona. Entonces, las construcciones lindantes están expuestas a ciertas rajaduras, a ciertos problemas de asentamiento y bueno, otras cosas, ¿verdad? El famoso caso de esta familia, ¿verdad? Que tuvo realmente, se le construyó un edificio al lado, ahí hizo el edificio Santa Teresa y realmente le tuvo muchos problemas hace unos cuantos años atrás ya. Y tuvieron varios problemas. Entonces la municipalidad ordenó y atajó el edificio, o sea que, como te voy a decir, no continuó. Y entonces eso fue un problema, vamos a decir, para toda la gente, para todos los empleados, para todos los obreros que estaban trabajando en el edificio y un daño físico para toda la construcción de una casa que era una casa normal, de una planta creo que era, y se notaba perfectamente. A mí me tocó justamente ir a mirar un poco y hacer un poco de perito, ¿verdad? Pero realmente en el momento que ocurrió no fue. Yo ya fui, ya cuando se solucionó todo el problema, vamos a decir, pero ya había una demanda de por medio y eso realmente trae muchos problemas. Entonces, para evitar esos problemas, es con un escribano y un agrimensor hacer y un perito, ¿verdad? Hacer el relevamiento de todas las construcciones que están lindando a la construcción que vamos a hacer nosotros, antes de meter una pala ahí. Entonces se hace todito, se saca fotografía y se lleva a un escribano y se hace, si se puede, se tiene que hacer un relevamiento total de la situación. Hay casas muy antiguas, por ejemplo, que ya tienen su rajadura de hace años, ¿verdad? Son rajaduras, se notan perfectamente antiguas, pero como la gente a veces también es un poco en ese sentido pedigüeña, vamos a decir, se aprovechan de ese momento y dicen, esto ocurrió luego del desmonte o la excavación que se hace con las máquinas y todas esas cosas. Evidentemente, cuando uno necesita hacer eso se presenta cuando uno tiene 2 o 3 subsuelos, ¿verdad? Y necesita abajo, entrar más abajo. Gracias a Dios, en este momento ya prácticamente con los pilotes se queda solucionado el tema del empuje, ¿verdad? Antes se usaban también, vamos a decir, las famosas pantallas. Con eso teníamos que solucionar todos los problemas. Ahora con los pilotes se va asegurando por parte y es mucho más sencillo, ¿verdad? Eso nomás es lo que quería decir para que no nos sorprendan en nuestra buena fe, ¿verdad? Cuando se construya un edificio especialmente en altura. Eso nomás.
Hola, yo ya, Sí, acá nomás se desconectó mi internet de mi computadora. Ahí ya te instalaré de vuelta y ya va a seguir. listo, ok, perfecto. Ya, acá nomás se terminó la batería. Enchufé ya. No sé si se desconectó la pantalla también. No, no, la pantalla sigue igual. Ah, bueno, entonces acá nomás. No, es que ya enchufe tiene que funcionar de vuelta. Ahí se dejó de compartir. Sí, ahí se dejó compartir. Voy a entrar de vuelta. Hola. Hola. Sí, sí, sí. Yo quería preguntar, en qué parte mismo se tiene en cuenta dónde va a ir el obrador, dónde se van a guardar los materiales, etcétera? Aldo, ¿le va a contestar vos? Y puedes colgarle a los profes mientras yo reactivo de vuelta la clase. Ah, ¿en qué momento? Eh, Eso se realiza comúnmente en instalaciones, cuando uno empieza a hacer prácticamente instalación de obrador y cerco perimetral. Son las primeras cosas, se baja la luz, se conecta al agua y empieza a hacerse los obradores que comúnmente la gente usa, ya tiene su obrador y que son comúnmente contenedores movibles que van y llevan ahí todo con aire acondicionado de hoy en día cuando son instalaciones especiales. Cuando es una vivienda normal, comúnmente se establece, ¿verdad? Un obrador sencillo, ¿verdad? Y esto se usa durante la parte de las fundaciones hasta que llegue a la primera planta. Si es una casa de dos plantas, por ejemplo, se utiliza la primera planta y ahí, al estar la primera planta y empezar con la segunda planta, establecer la estructura de la segunda planta, entonces se instala ya, o sea, hacen un apartheid, vamos a decir, en una zona de la primera planta, le ponen así una mampara o algo así, cierran y realmente hacen ahí su obrador, vamos a decir. O sea, instalación de oficina y obrador. Eso depende muchísimo de Hay obras muy especiales en donde los obradores son realmente tinglados especiales ya porque por el movimiento que tienen, eso realmente va... el volumen es muy grande, ¿verdad? Estoy viendo la posibilidad, por ejemplo, para que ustedes vean, vamos a ver si podemos ver esta instalación de estos viaductos que se están construyendo cerca del Botánico. Y eso, por ejemplo, son estructuras muy especiales y están muy bien. Y aparte de eso, que abarcan muchos rubros que son también rubros especiales. Entonces, en ese sentido, prácticamente ustedes van a tener la oportunidad de ver en qué momento y en qué ustedes pueden hinchar prácticamente donde pueden tener sus oradores, donde puede funcionar, como dijo hoy Aldo, realmente hay momentos en donde eso está en la obra mismo funciona, porque ir y volver de la obra, ¿verdad? Es realmente a veces una pérdida de tiempo. Está la obra central, porque la obra central trae varias ramificaciones. Por eso en el esquema organizativo, a veces nuestra obra es una de las 10 obras, a lo mejor, que tiene la empresa, ¿verdad? Y él definió muy bien allá arriba el esquema organizativo, vamos a decir. El esquema organizativo en donde realmente eso se va este, derivando, cada uno con su encargado. Hay un gerente general de todas las obras, hay sus encargados, después sus encargados van los gerentes,
los encargados de cada obra en particular, ¿verdad? Y después entre eso está el capataz o contratistas o lo que sea, ¿verdad? Porque cuando uno entra en la parte, vamos a decir, de el sistema de trabajo que va a adoptar. Hay veces que convendría usar realmente por sistema de administración. Sistema de administración, uno paga por día, por jornada, lo que sea, le pone todas las herramientas, le pone un seguro IPS a partir del tercer mes, pues 3 meses son de prueba para los personales. A partir del tercer mes ya tiene que uno cumplir con todas las obligaciones. Y aparte de eso, están a destajo cuando uno conviene, pues, ya realmente el personal necesitamos mayor celeridad. Eso se va a ver, no sé si les mostró Aldo, yo no estuve en la primera parte, que realmente se puede ver perfectamente en la ruta crítica cómo lo podemos ir modificando y cómo podemos ir cuidando el avance de nuestra obra. Entonces eso es muy importante. Eso ya iremos empezando de a poco, ¿verdad? No sé si está contestada la pregunta. Sí, súper bien, Ismael, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que ustedes quieran hacerlo? Nosotros queríamos abarcar, vamos a decir, la mayor cantidad de temas posibles para que ustedes tengan muy, muy presente, ¿verdad? Todos los elementos que se tienen que tener en cuenta dentro de un proyecto. Cuando entremos en CPM, eso ya puede ser aplicado a una obra, a un proyecto, a una investigación, ¿verdad? Y pero es muy importante. Por eso la hora van a ver ustedes que esto metemos los seminarios porque en la parte teórica no vamos a poder explicar todo eso, porque tenemos que concentrarnos en la programación, que es la parte más importante, y aparte de eso trae los que están supertos son los 24 temas, creo que ya ahora preparamos 20 temas, pero ahora ya estamos con 24 temas, ¿verdad? Y acá todo, esta clase lo pudo haber dado el ingeniero Nagy, lo pudo haber, le está dando Aldo, gracias, y pudo haberlo dado Derly también, ¿verdad? Porque los 4 profesionales creo que estamos preparados para todas las clases prácticamente. O sea que el equipo realmente está muy bien, con buen currículum y estamos nosotros para aclarar cualquier duda. Si no sabemos, vamos a consultarlo lógicamente. Ok, ¿tenés algo más, Aldo? Ahí está, profe. Nos queda este último punto. Documentos necesarios para profesionales, empresas jurídicas y ley 2051, ¿verdad? Bueno, básicamente la ley que rige la parte de contrataciones públicas, ¿verdad? La parte de obras públicas es la ley 2051, que es la ley de contrataciones públicas, ¿verdad? Donde dice prácticamente cómo hay que hacer todo el procedimiento de contrataciones públicas. Además, hay también un manual de obras públicas que realmente la gente muchas veces no tiene en cuenta y complementa esta ley, donde el manual dice, bueno, acá tienen tantos días para entregar el certificado, a partir de entregar el certificado tienen tantos días para cobrar, y donde está prácticamente todo bien definido cómo tiene que ser la obra, ¿verdad? También está el pliego de bases y condiciones, donde se pone un pliego generalmente para poder participar de la licitación, para poder ganar la obra, y están las especificaciones técnicas, donde se detalla de manera exacta cómo tiene que ser la obra, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? El clásico problema en Paraguay es que muchas veces una especificación técnica que era para una obra, después se recicla y se usa para otra obra y ya comienzan los errores, ¿verdad? Del copy-paste, ¿verdad? Y generalmente después sale la adenda, que es para corregir ese error que hubo en la especificación técnica o en el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Eso ustedes, por ejemplo, esa información pueden encontrar ustedes completamente, si es para una obra pública, dentro de la página de contrataciones públicas, de ya sea la obra que sea, ¿verdad? Ustedes si entran en la página de contrataciones públicas van a encontrar todos los documentos que necesitan. Vamos a ver si es que puedo mostrarles rápidamente eso, así como usar para que tengan en cuenta, nomás de manera rápida. A ver un poco. Acá, ¿verdad? Ustedes entran acá. Dejo de verse tu pantalla, Ismael.
Por ejemplo, ahí sale, ¿verdad? A ver, un poco una obra conocida sobre la que quieren saber. Por ejemplo, a ver un poco, digamos una obra en la que estén trabajando que sea pública, por ejemplo. Que estén haciendo pasantía por ahí en una obra pública. A ver un poco. Pablo Martínez, ¿cómo se llama tu obra, Pablo? La de Emboscada. Penitenciaria. Penitenciaria, ¿verdad? Penitenciaria, pero no sé si se va a llamar así el- Nuevos establecimientos penitenciarios, creo que se llama ahí. ahí está, ese fue penitenciaria. Ustedes buscan acá, entran acá en licitaciones, buscador de contratos, ¿verdad? Y acá está el contrato que es en donde está trabajando nuestro amigo Pablo, ¿verdad? No sé si este es para otra ciudad, parece. Consorcio de Ingeniería Civil. Este creo que lo ustedes conocen, es Cordillera, ¿verdad? Sí, los primeros son de la fiscalización, creo. Ah, bueno, ustedes pueden saber toda la documentación legal de la obra. Ustedes acá entran a convocatoria, ¿verdad? Entran a documentos y acá ya tienen ya todos los documentos habidos y por haber en la obra, ¿verdad? Cuando es una licitación privada, generalmente también se tiene esto, solamente que no puede ver todo el mundo, ¿verdad? No puedo entrar yo a ver eso porque es privado, ¿verdad? Pero cuando es público se puede ver. Y acá están todas las partes legales que tienen que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden descargar el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Que tengo que decir que leí para descargar, ¿verdad? Mal leí. Y le doy a descargar y puedo tener ya eso, ¿verdad? Descargo esto, puedo, puedo descargar, ¿verdad? Ahí entro. Y ya tengo ya toda la información que necesito sobre ese material, ¿verdad? ¿Por qué no me deja abrir? Entrar acá. Y no me deja abrir, no sé por qué. Eso, ¿verdad? Bueno, acá ya tengo ya todos los planos toda la documentación sobre la obra. Ahora acá ya puedo ver qué es lo que tiene que cumplir mi obra, qué tengo que cumplir yo para poder presentarme. Seguramente acá me dice que tengo que tener un ingeniero, tengo que tener 4 ingenieros civiles, tengo que tener arquitectos, un ingeniero electricista, un ingeniero hidrosanitario, un topógrafo, tengo que tener un especialista ambiental, un técnico de campo, tengo que tener un técnico en salud y seguridad ocupacional, tengo que tener por lo menos 6 camiones volquetes, 2 vehículos, una retroexcavadora, 4 vibradores. Si está viendo mi pantalla o paso muy rápido. En resumen, acá está toda la información que ustedes necesitan para poder hacer la obra, toda la información legal, ¿verdad? Seguramente por acá están también los seguros que hay que contratar, alcance de la obra, qué son las obligaciones, los planos municipales que hay que cumplir, los plazos que tienen 16 meses para terminar y después tienen 5 meses para la recepción, parece que dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, y acá ya están ya, por ejemplo, el periodo que tienen para terminar su obra, las especificaciones técnicas que están en otro documento, acá están, acá dice que pueden subcontratar el 20% de la obra, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, de cualquier obra, ustedes, estos que están acá, van a encontrar en la página de contrataciones públicas que se rige justamente por la ley 2051, ¿verdad? Los documentos necesarios para profesionales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué yo necesito para mi profesional? Y acá voy a mirar qué yo necesito para mi profesional. ¿Cómo yo voy a saber que mi profesional está cumpliendo? ¿Qué me pide? Y me dice que debo de presentar este formulario 9, por ejemplo, para verificar que tengo un técnico ambiental. Vamos a ver uno para ingeniero civil. A ver, el director de proyecto, por ejemplo. El director del proyecto tiene que ser un ingeniero civil o arquitecto que tenga 15 años de experiencia como director y gerente de proyectos encima. Después debe haber hecho ya por lo menos 2 obras civiles de 20.000 millones cada uno y su experiencia se contabiliza desde la emisión del título universitario. Entonces, y por esas cosas son las que yo tengo que tener en cuenta antes de comenzar la obra. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me pide mi pliego de profesionales que yo tengo que tener en la obra? ¿Verdad? Eso se refiere a esto de documentos necesarios para los profesionales y también el profesional tiene que tener título, ¿verdad? Porque acá ¿qué me está pidiendo acá? Y que tenga título universitario y además de eso que tenga por lo menos 15 años de experiencia, ¿verdad?
¿Cómo hago eso? Y con este formulario 9 que seguramente está más por acá, ¿verdad? Por ejemplo, que dice el formulario 9. El formulario 9 debe estar por ahí. 6, 7. No, no están acá los formularios. Seguramente está en otra página del, de la página, ¿verdad? De la parte de la página. Bueno, eso se refiere con documentos necesarios para los profesionales. También para las empresas, ¿verdad? Que también está todo acá, ¿verdad? Que la empresa tiene que, acá están los documentos que tienen que presentar. Hay que presentar el formulario de oferta, garantía de mantenimiento de oferta, ¿verdad? Hay que presentar fotocopia simple de la oferta, el firmante de la oferta, constancia de registro en la inscripción en el RUC, ¿verdad? Que hoy en día ya todos prácticamente tienen, pero antes no, ¿verdad? Declaración de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones del artículo 40 de la ley 2051, esa es que no vas a usar menores de edad en la empresa, que no tenés, que no sos familiar de ninguno de los miembros que están en el Estado, que no tenés parientes en el Estado, también otro requisito, ¿verdad? Documentos legales que piden muchas cosas, ¿verdad? Estas cosas están todas en el pliego, ¿verdad? Si están en consorcio, tenés otros documentos que presentar, infinidad de documentos que presentar, ¿verdad? Si es que por ahí trabajan en la parte de licitaciones, saben que tienen millones de documentos que presentar cada vez que tienen que presentarse, ¿verdad? Acá también dice documento a presentar, continúa así, ¿verdad? Bueno, eso simplemente este último documento, este último ítem, ¿verdad? Todos los documentos que son necesarios para la correcta ejecución de la obra, ¿verdad? Los documentos que generalmente pide el Estado, o si es una empresa privada, igual les van a pedir Estado, igual le van a pedir un estudio de evaluación de impacto ambiental, sí o sí le van a pedir, van a tener que pedir el permiso municipal, van a tener que, el arquitecto, el ingeniero que le firme va a tener que tener su patente en la municipalidad donde van a construir su obra. Si van a hacer una obra, por ejemplo, en Villarrica, su ingeniero tiene que irse a sacar su patente en Villarrica, no es que saca su patente de Asunción y ese le sirve para todo el país, ¿verdad? Su residente tiene que estar patentado en Villarrica, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿verdad? Todas esas cosas hay que tener en cuenta antes de comenzar la obra. Bueno, y así, no sé si, profesor, hay alguna cosa, otra cosa que quieras agregar. No, está bastante completo. Lo único que hay que definir muy bien es la parte, vamos a decir, de lo que es la parte del currículum que debe llenar el profesional y que comúnmente cuando uno se recibe, ¿qué es lo que necesita ya mismo nomás gestionar? Primero que es, él habló, la patente municipal, que es la patente profesional. Entonces, eso le identifica a uno, ¿verdad? Como profesional y que tiene que pagar un rubro. Nosotros los ingenieros pagamos, creo que 6.000 guaraníes anuales, más o menos, creo que es lo que se paga, más decir, como patente municipal. Después está el registro profesional. El registro profesional está registrado en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y uno tiene que hacer su título. Lógicamente, previamente tiene que tener uno con todo con el título, todo visado. Esa visación, eh, yo tengo dos hijos que se recibieron prácticamente, yo no sé si es por la pandemia nomás o qué es lo que pasa, pero es una burocracia que no tiene límites, vamos a decir. Desde julio ellos están gestionando y hasta ahora todavía no tienen prácticamente completo el título para poder alzar un poco acá por la pared, por lo menos, diciendo así en forma jocosa, ¿verdad? Se tiene que ir eso a tal parte. Después de eso se tiene que ir a tal parte. En total, más o menos, creo que 20 sellos más o menos en total. Y después uno tiene que ir, como último, tiene que ir a firmar su título. A firmar su título se fueron ahora en febrero. Es cierto, enero no se trabaja en la Universidad Nacional y todo eso, pero es una burocracia muy grande y tienen que estar preparados especialmente. No vayan a creer ustedes que ustedes presentan la tesis hoy y ya mañana o pasado ya van a tener su título, ¿verdad? Y con el título uno empieza a gestionar. Además de eso, uno tiene para otras cosas, uno tiene perito de la corte, por ejemplo, tiene que, puede gestionar ser perito de la corte para los casos de peritaje en construcciones, por ejemplo, si es que quiere hacer un poco de consultoría y todo, ¿verdad? Pero perito en evaluaciones también,
Y eso también uno tiene dentro del Banco Central del Paraguay, también tiene una autorización para ser evaluador en todas las entidades financieras del país, prácticamente. En todo, como para ser cooperativa solamente se necesita perito de la corte. Ahora, en nuestra ley de peritaje de la corte, ahí entran abogados, pueden ser peritos de la construcción, pueden ser abogados, pueden ser los martilleros, lo que hacen los remates. O sea, una partida ya hay gente, pero eso es otro tema de la Corte Suprema de Justicia. Maneja otros códigos y maneja otras cosas. Para ser perito, acá lo que nosotros tenemos es la Asociación de Evaluadores del Paraguay, de Pericia e Ingeniería del Paraguay, que nuclea a todos los evaluadores y que está bastante bien organizado ahora otra vez después de mucho tiempo. Y ahí también uno necesita comúnmente para ingresar a la BIT uno necesita, muchos de ustedes le conocerán al ingeniero Daniel Lir, él es nuestro presidente. Yo también formé parte de un momento de la comisión directiva y se necesita ser o ingeniero civil, ingeniero agrónomo o arquitecto. En este momento, en nuestro reglamento de la BIT no se necesitan, por ejemplo, no se admiten de gente de derecho, de ninguna otra rama que no sea esas tres que yo cité. Y bueno, uno tiene también una matrícula expedido por la BIT, que es socio de la BIT, y eso tiene también sus buenas, es un núcleo de gentes que se están preparando y hay muchos. Tuvimos cerca de 50 webinars en total, más o menos en toda Sudamérica, durante esta pandemia, y fueron muy excelentes, muy excelentes. Yo con eso completo. Vale, profe. Y no sé si tienen algunas consultas los estudiantes, algo que lo que quieran hablar, algo que quieran opinar, alguna duda que quedó, algo sobre los seminarios, algo que quieran consultar, o si no, creo que ya terminamos acá la clase. Quería consultarle para los alumnos, a los pocos que quedan, a ver si, ¿cuántos somos? ¿Cuántos alumnos en total hay? Y hasta ahora creo que tenemos 80 por ahí, 80. por Bueno, ahí. yo le quiero aclarar nomás, no es por nada, ¿verdad? De que todo lo que se diga y lo que esté escrito, acá estamos nosotros poniendo prácticamente como puntos para ser recordado, pero realmente todo lo que se hable y todo lo que se diga entra en el examen. El día de mañana no quisiera yo que me digan, resulta ser que yo hago una pregunta, ¿cuáles son los elementos fundamentales para que una obra sea posible o realizable en un tiempo dado? ¿Qué porcentaje de probabilidades pueda tener? Y bueno, eso no está escrito acá, pero está hablado en forma expuesta. Se va a hablar y se va a decir muchas cosas. Entonces, o escuchen y vean bien en la plataforma las clases, ¿verdad? Y no se queden nada más que acá con estos puntos que son prácticamente que como una especie de guía prácticamente de los puntos que vamos tocando, ¿verdad? Porque si vamos a anotar todito acá, nos vamos a volver locos. Usted, Aldo, por ejemplo, les alzó la parte de lo que son las licitaciones públicas. Eso, cuando son licitaciones internacionales, es grandioso, las cantidades de cosas que se necesita, ¿verdad? Entonces, todo eso se va diciendo, se va acotando. Mucha gente, soy consciente también de que hay mucha gente que no están en condición, casi no están todavía trabajando en obras. No saben, no pisaron todavía una obra. A lo mejor están solamente en oficina, haciendo cómputo, cálculo y todas esas cosas y nunca se fueron a obra. Entonces, la idea es un poco remover otra vez, darle un poco de vitalidad a la cátedra haciendo esa visita ahora para que por lo menos podamos ver ahí. Y aparte de eso,
como digo yo, no quiero que ningún alumno, por ejemplo, se retire acá y no haya visitado una obra, porque hay veces que el año pasado, por ejemplo, no hubo clases de que hubo exámenes, creo que allá por enero, febrero, o sea, yo tomé los finales del 2019 y ya no tuvimos clases prácticamente. Recién en el 2020, vamos a decir. En el 2020 no hubo clase de programación y control de obra. Entonces, vamos a volver otra vez. Se tiene muy en cuenta las clases y hay que ver todos los videos y todas las clases en la plataforma y también los seminarios, porque los seminarios están, esa es una forma en que ustedes van a poder expresar. Primero, practicar para la tesis, porque en la tesis a veces yo soy también encargado de tesis a veces y no se sabe ni parar la gente. Y después se trancan toda la gente. O sea, se asustan cuando tienen por lo menos 20 personas ahí enfrente, se asustan porque suelen estar todo el público y suelen estar vamos a decir, una especie de tribunal examinador que es el que le va a hacer las preguntas y le va a calificar al final de la tesis. Entonces, esta es una pretesis, como yo le digo, y hay que respetar los seminarios, asistan todos dentro de las posibilidades, los que no están en esto tienen que ir leyendo los próximos o escuchando los otros seminarios. Creo que eso ya fue bien explicado, Aldo, en su momento, ¿eh?